Grave denuncia contra jardín infantil privado. Padres aseguran que niña fue golpeada en establecimiento de Curicó. Intendencia Metropolitana presentó 6 querellas por los desmanes y agresión a carabineros en los incidentes el 1 de mayo. Aparecen baterías de corazón artificial robadas hace 30 días. En una comisaría fueron entregadas de manera anónima. Y hoy en Reportajes 24, a un mes del terremoto en el norte, los iquiqueños alegan lentitud y abandono en la reconstrucción. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a 24 Horas Central. Le avisaron que su hija, de tan solo 1 año de edad, se había autoinfligido pequeños rasguños en el rostro, pero en realidad tenía profundos cortes y hematomas. Es lo que ocurrió en un jardín infantil de Curicó que, pese a tener cámaras de seguridad, no pudo captar lo que realmente sucedió con la bebé. Pablo Amaro, con la nota. Son las evidencias. Fotos que muestran las lesiones en el rostro de una pequeña de 1 año, 2 meses. Así fue como le entregaron a Camila a su hija desde el jardín infantil. La tía sale con la niña en brazos y me dice, yo la veo y fue impactante. Tenía su cara toda con morado, como con heridas, su ojito morado también, y yo quedé impactada, en shock. La llevó a constatar lesiones a un centro de salud. Los paramédicos al tiro me dijeron, no, esto no fue de la niña, no fue causado por ella. Y dijeron, ya tenéis que esperar al doctor. Esperamos al doctor y el doctor también. Dijo, esto la niña no se lo hizo. La respuesta que le dieron a esta madre desde el Jardín Infantil Mundo Mágico de Curicó le pareció irrisoria. Me dijo, no, ¿sabes qué? La niña tenía una rabieta, una pataleta y se empezó a rasguñar la cara. En su familia no creen que la pequeña se haya autoagredido a ese nivel. Ocultan la información, porque aquí debe haber pasado algo más grave. La niña tiene que haberse caído, le pegaron, no sé, algo tiene que haber ocurrido. Y yo dije, no, aquí le pegaron muy fuerte, dije. 160.000 pesos cuesta la mensualidad en este recinto. Entre lo que prometía a los padres era tener un circuito cerrado de cámaras de seguridad. Registro que en esta ocasión no funcionó. Solicité que me mostraran el video. No hay registro, porque justo donde estaba la niña no habían cámaras. Y en vez de estar la pequeña en el lugar de la sala cuna, fue encontrada en el nivel medio mayor. ¿Y qué respuesta te dieron de por qué tu hija estaba en otro lugar? Porque la tía estaba aburrida con la bebé arriba sola. Entonces no, ella tuvo que bajar, porque igual había más cosas que hacer abajo. Seguro que vamos a tomar las medidas para que eso no pase. Cuestionamientos que esta familia quiso aclarar con los directivos del centro educativo. Haga una petición formal, concreta y una denuncia formal. Pero uno para no que puede hablar podamos con la atender. persona. No les fue bien, pese a esperar bajo la intensa lluvia, ni siquiera les abrieron la puerta para dialogar. ¿Y ahora? Queremos registro, eso es lo Por eso, pero pídanlo, ni un problema. Lamentablemente lo que ocurrió acá va a ser súper cortito porque queremos que esto lo haga la justicia. Rasguños y hematomas en el rostro de una bebé, lesiones que serán denunciadas en la Fiscalía para que se investigue un eventual delito y responsabilidades. Ya lo va a ver, diversas imágenes dejaron plasmada lo que fue la marcha del Día del Trabajador de este jueves. Los incidentes marcaron negativamente la jornada. Solo un joven detenido fue imputado y quedó con arresto domiciliario por sus ataques a carabineros. Y este viernes, el teniente brutalmente agredido entregó su testimonio. De lo uno y de lo otro nos cuenta Lorena Concha. Quiero que me peguen más, güey. Incidentes que marcaron la marcha del Día del Trabajador, en la que incluso los propios manifestantes intentaron combatir a los encapuchados. Tranquilo. Otra de las imágenes representativas de la violencia, este teniente de carabineros debió ser rescatado de entre quienes lo golpeaban brutalmente en Plaza Brasil, lugar de concentración de una marcha alternativa. Tranquilo. Relájese. Estoy relajado. Quiero que me peguen más, güey. Apareció una turba y estaban golpeando a un joven, propinándole golpes de patada y puño. Y de hecho con el casco le golpearon en el rostro. Avanzamos con él a punta de piedras, puntapiés. A él le pegaron mucho en la cabeza, yo lo protegía con mi mano. Uno escuché que decía, quitémosle el revólver y lo matemos, te va a agotar por cuerpo.
no pensamos en nada, lo único que pensamos en auxiliarlo y que le dejaran de pegar, o sea, lo iban a matar. Sinceramente yo pienso que si nadie lo defiende, lo matan. El teniente Felipe Vidal, de dotación de Fuerzas Especiales y quien abril último cooperó en el gran incendio en Valparaíso, resultó con una fractura nasal y pérdida de piezas dentales, formando parte de los 11 uniformados lesionados en los incidentes. Me golpean en el rostro y me hacen caer. Cuando caigo comienzan a golpearme fuertemente y el resto de mi sección le hicieron lo mismo. Posteriormente me arrastraron y ahí fue cuando me perdieron de la vista de mis compañeros. Yo sabía que me podían matar a patadas. Nosotros podemos hacer uso de nuestra arma de fuego. Y por el solo hecho de que había más civiles que de pronto podía hacer que no estuvieran involucrados en la agresión, no lo hice. Condenar las acciones protagonizadas por estos grupos minoritarios que no entienden, por cierto, lo que es la democracia y que a través de estas acciones atentan contra la causa de los trabajadores. A más de 24 horas de ocurridos los desórdenes, estas imágenes siguen en las redes sociales. Se trata del actuar de detectives de la Policía de Investigaciones, luego que manifestantes atacaran el club institucional en la misma Plaza Brasil. ¿Por qué estaban disparando? De repente me voy acercando y veo que el loco abre la ventana y me encima ni siquiera allá con intención a disparar a los pies, ¿cachai? Yo lo vi al tiro apuntándome y salté y me llegaron uno aquí. La policía solo se limitó a afirmar que 2 oficiales que se encontraban cumpliendo un servicio de refuerzo especial utilizaron escopetas antimotines para disuadir a los agresores. En un balance, las autoridades cifraron en 35 los edificios del casco histórico de Santiago, rayados con un avalúo en daños que sobrepasa los 6 millones de pesos. Este es un desafío que han enfrentado todas las grandes ciudades del mundo y no hay ninguna razón para que nuestro país se rinda al hecho de que las manifestaciones deben significar una ciudad deteriorada. Tenemos que trabajar para impedir que eso sea así. La Intendencia decidió presentar 6 querellas por los ataques, 4 por maltrato de obra a carabineros y 1 por desórdenes públicos. Acciones judiciales que también van en contra de los detenidos que fueron formalizados en esta jornada. Adolescentes por agresiones a uniformados y Maximiliano Méndez Farfán, un joven de 29 años que desde enero tenía prohibición de participar en marchas y protestas por incidentes y amenazas a la autoridad. Entendemos que por existir además un incumplimiento de esta medida cautelar y porque ya el imputado demuestra una reiteración en la conducta, la medida de prisión preventiva era la medida que debía ser solicitada en el tribunal. Sin embargo, esa medida no fue acogida por el tribunal, dejándolo solo con arresto domiciliario total. El único de los imputados que quedó bajo cautelares, el único que tras estos violentos incidentes deberá responsabilizarse por los actos que empañaron la conmemoración del Día del Trabajador. ¿Recuerda usted el caso? Un robo lo dejó al borde de la muerte. Hace 2 meses, delincuentes se llevaron las baterías de su corazón eléctrico, comprometiendo de esa manera su autonomía de desplazamiento. Y solo ayer fueron devueltas en una comisaría de los Andes. Nos informa Davor Juranovic. Su caso se hizo público porque es uno de los 3 chilenos que tiene un corazón eléctrico. Fue operado en agosto del 2013 y de allí para adelante su vida quedó unida a estas baterías que le entregaban autonomía al corazón artificial y que misteriosamente fueron robadas hace 2 meses. O sea, los primeros días muy preocupados, no podía salir de la casa porque tenía 3 baterías nada más. Tenía que enchufarme a la corriente y andar por aquí con un cable que tengo que compramos de 30 metros, me da para funcionar por toda la casa. Habían varios llamados anónimos, o sea, de personas que nos estaban ayudando, hasta de clarividente, nos dijo una persona que iban a aparecer al mes. Y yo creo que efectivamente se cumplió porque esto, por lo que supimos, apareció al mes y como por desinformación de la persona que no sabía de qué se trataba, quedó guardada por ahí y no vio qué contenía el bolso, digamos. La aparición de las 3 baterías era comentario obligado en San Felipe. Hasta ahora no se sabe dónde aparecieron ni quién las encontró. Solo que una persona anónima se acercó hasta una comisaría y las entregó a carabineros. La encontró en la vía pública, ¿cierto? Al no tener conocimiento de qué elementos son o para qué funcionaba, ¿cierto? Las vine a dejar a la unidad, se efectúa el seguimiento de esta especie, constatando que efectivamente corresponde a la pérdida de la batería en el mes de marzo
y se sigue con todo el proceso de cimiento de lo mismo. Ahora la vida de Luis está a 2.700 revoluciones por minuto y con un bombeo sanguíneo que lo mantiene feliz. Con las 3 baterías encontradas ya suma 9, lo que en la práctica son 45 horas de autonomía, siempre y cuando las fuentes de energía estén en buen estado. Lo que más me pidieron que no la usara hasta que ellas la chequeen, para que vean que no fueron intervenidas o tienen algún golpe, que no se hayan mojado, cualquier situación que hayan tenido durante el tiempo de extravío. Cada batería estaba evaluada en 1 millón de pesos, de allí lo cuantioso de este robo que puso la vida de Luis en una delgada línea que estuvo a solo un paso de perderse. No creo que sea muy corto Y un robo avaluado en más de 150 millones de pesos quedó al descubierto este viernes en una exclusiva joyería del barrio Pedro de Valdivia Norte en Providencia. Los delincuentes robaban finas joyas y valiosas obras de arte, burlando todas las medidas de seguridad. Pablo Tapia nos cuenta cómo. Circuito cerrado de televisión con 10 cámaras, cerco eléctrico, cajas fuertes y monitoreo de una empresa de seguridad no fueron impedimento para un grupo de ladrones que ingresó y robó todo en esta joyería. Esta era la bóveda, donde aquí está obviamente la clave, qué sé yo. Esto lo rompieron, la cantidad de joyas de oro, piedras preciosas y todo lo que tiene que ver con joyería plata y figuras que son hechas por nosotros también, que son figuras únicas, exclusivas. Los delincuentes tenían todo planeado y no dejaron nada al azar. Destruyeron los sistemas de seguridad y también se los robaron para no dejar evidencia. Cuando realizaron el corte con soplete en las cajas fuertes, casi incendian el local. 20 años se lleva esta joyería funcionando. Hace 4 están instalados en Los Araucanos con los conquistadores. La diversidad de productos y exclusivos clientes era su fuerte. La visita que hizo Bill Clinton a Chile, en la cual nosotros atendimos a su señora, a ella, la señora Hillary, con su comitiva, estuvieron acá en nuestra tienda, visitaron nuestra tienda, como también estuvo con nosotros Harry Casey de Casey de Sunshine Band. Hemos atendido a Heike, una princesa rusa que se atendió hace pocos meses. No solo los dueños se resultaron afectados, la planta de trabajadores ve con preocupación su fuente laboral. Es muy probable que 10 personas, 10 familias, nos quedemos sin sueldo, sin trabajo. Son familias que quedan en el aire, porque desgraciadamente se robaron todo. Todo. Esta fue una de las pocas costosas, exclusivas y delicadas esculturas que se salvaron del robo. Una pieza de 4.800.000 pesos que dejaron en la puerta los delincuentes. Vecino de la joyería, dedicado a la alta costura hace años, es José Cardoch. Comenta que están aburridos de los robos en el sector de Pedro de Valdivia Norte, no solo de locales y casas, también de vehículos. Fue un matrimonio amigo que vino a comer, no quiso entrar al auto y a los 20 minutos lo había robado. Entonces, nunca más. Los dueños de la joyería iniciaron ya la búsqueda de las esculturas restantes, las que, según ellos, no serán difíciles de identificar, porque son piezas que no tienen parangón en todo el mundo. Se veía venir y preocupa. Estamos teniendo resistencia a los antibióticos, es lo que alertó la Organización Mundial de la Salud. La OMS llamó a prevenir conductas de riesgo, es decir, de abuso, para evitar mayores consecuencias frente a la utilización indiscriminada de antibióticos, que lo que ha generado es un nulo efecto del stock más económico de estos medicamentos, cuyo uso está indicado excepcionalmente para cuadros muy agudos. Pamela Morales, con los antecedentes. Eritromicina, amoxicilina, ciprofloxacina y otros como estos antibióticos de uso común son los aludidos en el estudio de la Organización Mundial de la Salud, donde se alerta esta vez sobre los altos niveles de resistencia que ha generado entre la población el uso indiscriminado de estos medicamentos. ¿Qué significa eso? Que los antibióticos dejan de ser efectivos frente a determinados agentes infecciosos y por lo tanto la persona enferma que está recibiendo esos antibióticos no se mejora. El estudio revela que en Australia, Canadá, Eslovenia, Francia, Japón, Noruega, el Reino Unido y Suecia se ha confirmado el fracaso del tratamiento de la gonorrea con cefalosporinas de tercera generación, el único recurso terapéutico hasta ahora para los pacientes que padecen de esta enfermedad de transmisión sexual.
Si alguien hace una infección, sobre todo una infección intrahospitalaria que a veces pasa a ser más grave, generalmente ahí tenemos más agentes infecciosos resistentes. Si es resistente, persiste la enfermedad y puede llegar a la muerte. Si un paciente en estas condiciones se enfrenta a una infección generalizada en una hospitalización, por ejemplo, su cuerpo no responderá al antibiótico suministrado y así no tendrá efecto en las bacterias. Así está ocurriendo de acuerdo a la alerta de la OMS con los antimicrobianos en muchos países que son utilizados de manera indiscriminada. Bueno, yo me automedicaba, tomaba antibióticos sin que el médico me prescribiera antibióticos, ¿no? Y no los tomaba adecuadamente. Pero sí me daban una receta de antibióticos para 7 días y yo los tomaba a veces 2 días, 3 días. Y no era de un laboratorio, a veces era de otro laboratorio y diferentes medicamentos me automedicaba, ¿no? El no respetar los días de tratamiento y el cambiar las dosificaciones son algunas de las principales causas que producen una resistencia del organismo a este tipo de medicamentos. Yo soy asmática, yo tengo asma crónica y a veces me recetaban que tome amoxicilina, yo tomaba la amoxicilina y no me hacía bien, entonces yo me cambiaba con la clindamicina, con diferentes antibióticos, ¿no? ¿Y ahora ninguno te hace efecto? Ninguno me hace efecto. La pareja de Katy, también ciudadano peruano, enfrenta otra enfermedad frente a la cual los antibióticos no han tenido efecto esperado y en su condición de turista, peor aún, no ha podido acceder a un especialista que lo trate. En Chile la única ventaja es que los antibióticos no se venden en farmacias sin receta médica, una barrera que debería contribuir a generar menos resistencia entre los chilenos, siempre y cuando se respeten las restricciones y solo se consuma en caso de estricta necesidad y bajo supervisión médica. Y escuche bien, los detergentes para lavar la ropa podrían ahora bajar de precio en el mediano plazo. Así lo aseguran las pequeñas empresas del rubro luego del acuerdo en un tribunal que determinó que la gigante Unilever, que es dueña de Omo y Drive, se desista de las prácticas que bloqueaban el ingreso de otras marcas a los supermercados y el comercio mayorista. Roberto Sá nos cuenta. Si usted saca la cuenta, en los detergentes para lavar sale casi, en la semana usted gasta como 6, 7 lucas. Se gasta más. ¿Más que leche? Mucho más, porque está caro. Se gasta harto, cuando hay niños chicos hay que lavar todos los días. Además esas promociones que ponen de 2, 3, 6 kilos por 15.000, a veces uno no tiene los 15.000 para comprar esas promociones. Los altos precios de los detergentes se han transformado en un dolor de cabeza para las dueñas de casa, pero estos gastos podrían alivianarse luego que un tribunal económico terminara con la llamada guerra de los detergentes. Esta comenzó en 1999 cuando pequeñas marcas de detergentes como Biofrescura y Popeye acusaron a la transnacional Unilever de pagar incentivos a mayoristas y supermercados para que vendan solo sus marcas, o sea, Omo, Drive, Rinso y Skip. En los supermercados muy poco espacio, espacios restringidos, muy poco acceso a varias promociones de todo tipo, entonces costaba darse a conocer. De hecho, en un breve recorrido por supermercados, los detergentes de Unilever siguen ocupando casi la totalidad de las góndolas, dejando escondidas las marcas chicas. En Chile, el 75% del mercado de los detergentes es dominado por Unilever, seguida por Procter & Gamble. Tras un año de investigación, la Fiscalía Económica acogió las denuncias de las pequeñas marcas de detergentes y presentó un requerimiento por abuso de posición dominante contra Unilever en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Finalmente, este tribunal acogió un acuerdo logrado por la Fiscalía, Unilever y las pequeñas marcas, donde la multinacional se comprometió a dejar estas prácticas con el fin de que otros actores también puedan competir. Mediante un comunicado, Unilever señaló que el acuerdo no implica un reconocimiento de alguna infracción a las leyes de libre competencia y solo responde a la necesidad de poner término a esta situación contenciosa. Los pequeños aseguran que con esto bajarán los precios de los detergentes, tal como ya ocurre en ferias libres y almacenes. En los pequeños almacenes y boliches usted se compra 1 kilo de detergente a mitad de precio que se compra el mismo kilo de la misma marca en los supermercados, donde a raíz de las prácticas que hacía Unilever no hay competencia. Entonces eso se va a reflejar en el bolsillo del consumidor, que gasta una fortuna en este tipo de productos. Popeye, los Biofrescura, lo que vendemos primero. La gente los conoce, los probó. Costó primero que la gente los probara, pero ya que los probó ya la gente ya los compra. Son más económicos. Tenemos un detergente ahí súper bueno que la gente lo lleva, que es Spoon,
vale 1.500 pesos los 5 litros. Versus los de la Unilever, ¿cuánto? Unilever estamos hablando de 6.000-7.000 pesos los 5 litros. El producto conveniente, están pagando el poco menos, Unilever o la otra empresa se ven forzados a innovar nuevamente para hacer propuestas más atractivas, y de eso se trata la libre competencia. Todos ganan, especialmente la consumidora. Una buena noticia para estos pymes y también para el presupuesto de los hogares. Y más de 500 trabajadores de un nuevo Mall Plaza en construcción en la capital llevan 2 meses sin recibir sueldo alguno. La indignación los ha llevado a paralizar las obras y también realizar destrozos que ascienden a un monto de 15 millones de pesos. De esta forma se descargaron más de 500 trabajadores en contra de la empresa contratista Sigro. A cargo de la construcción del nuevo Mall Plaza Los Dominicos, los obreros reclaman que no es primera vez. Segundo mes que nos han quitado el 50%, más del 50% del sueldo de nosotros. Y aquí estamos, esperando, ¿cachai? Esperando. No nos lo están dando liquidaciones, no los quieren dar finiquito, nada. Y a los cuales de un contrato de 750.000 pesos, lo están dando 200.000 pesos a pago durante todo el mes. Sueldos pendientes es solo uno de los problemas que estos trabajadores reclaman. Dicen que los accidentes laborales son recurrentes y que ni siquiera son enviados a la mutual. Hace un tiempo atrás, bueno, aquí me tocó tener un accidente aquí, caí desde un andamio. Y la gente aquí lo que hace es hacer un informe y no te manda a la mutual de seguridad, sino que te manda para la casa. La indignación crecía entre ellos al ver que nadie de la constructora se hizo presente para dar cara al conflicto. Quien sí apareció fue Carabineros. Salgan de manera pacífica, de lo contrario, personal de Carabineros van a tener que hacer ingreso al lugar. Los problemas se originaron al principio, que fue cuando empezaron a ocasionar daño y a quemar algunas materiales de construcción. En una primer catastro de los daños se estaría hablando de unos 15 millones de pesos. Nos comunicamos con la constructora, pero no quisieron referirse al tema. Sin embargo, el mismo Mall Plaza lo hizo a través de este comunicado de prensa, donde manifiesta que tomaron contacto con los ejecutivos de la constructora, requiriéndoles que resuelvan la situación a la brevedad. Afortunadamente, todos los trabajadores desalojaron de forma pacífica las instalaciones. Ahora quedan a la espera para que sus sueldos sean pagados. Y póngase en el lugar de los familiares y amigos. Tumbas completamente inundadas. Fue el panorama que encontraron un grupo de familias de Linares cuando visitaron a sus seres queridos en el cementerio. Acusan negligencia por parte de la administración del recinto y temen que la situación se repita en otras sepulturas. Fidel Soto nos amplía. Es el llanto que sintió una familia al ver la tumba de su ser querido en estas condiciones. Imágenes que fueron captadas en el cementerio Campo Sacro de Linares y que, según los afectados, hay más casos como este. Flotaba en el agua, estaba hasta arriba del agua. Cuando sacaron la vida de cemento, salió hacia arriba todo el agua. Y el cajón estaba podrido ya, estaba como hecho tira. Viste que yo tenía razón con mi señora. Hace 2 semanas una familia quiso trasladar un féretro a una bóveda y ahí comenzaron las dudas del estado del terreno. La administración del cementerio le solicitó esta vez a Karina cambiar el ataúd de su hijo a un nicho, pero al momento de comenzar la excavación, la situación era la misma. Toda la vida sufrimos con él y ahora para esto yo compré acá porque me gustó, era bonito, sentí que era algo mejor para mi hijo. Esta tumba pertenece a Paul Corbalán Martínez, un niño de 11 años que murió víctima de una parálisis cerebral agravada. Sus padres no pueden entender cómo la sepultura que han pagado con tanto esfuerzo colapsó, inundando también los restos de su hijo. Yo no fui a enterrar un muñeco, fui a enterrar a mi hijo. A mi hijo, y a uno le duele. Imagínense, yo todavía estoy con psicólogo, psiquiatra, todavía sufro por mi hijo. La administración dice haber tomado en cuenta que este terreno alguna vez fue agrícola y que todo está en norma. Lamentable, o sea, nosotros no nos habíamos topado con esta situación, sorpresivo. Se supone, bueno, no se supone, sino que realmente los estudios del terreno estaban hechos, las autorizaciones del cementerio estaban de acuerdo a eso. Por el momento el ataúd de Paul continúa en el mismo lugar, pero su madre teme que la situación afecte a otras sepulturas. El abuelito de mi esposo y el tío de mi esposo. ¿Y todos están en las mismas condiciones? Obvio que está en las mismas condiciones, porque si mi hijo está en esas condiciones,
ellos que están al lado están en la misma. ¿Qué explicación tiene usted ante eso? Lo estamos estudiando, lo estamos viendo, no sé, un mal sellado, no sé, lo estamos viendo. Para mí, como lo repito, es aventurar en dar respuestas y en dar soluciones. Las familias afectadas ya acudieron a la Fiscalía de Linares para entablar una denuncia, pero les dijeron que aquí no hay delito. Eso sí, evalúan comenzar una demanda en contra del campo sacro por el daño moral que esto les ocasionó. Ayer se cumplió un mes del terremoto de 8,2 grados, que seguido por otro de 7,6 en la escala de Richter, cambió la vida y redujo a cero el esfuerzo de miles de familias nortinas. Aún hay damnificados que siguen esperando una vivienda de emergencia en sus delgadas carpas. No existen plazos y la sensación de abandono es común entre los habitantes. El reportaje es de Víctor Pérez y Francisco Moreno. Los expertos lo habían anunciado y finalmente llegó. Una noche de martes, un fuerte movimiento remeció al norte del país. Ahí comenzó una pesadilla que para muchos sigue siendo cuestión de cada día. Gente sigue en carpa, gente sigue sin agua, gente sigue desconectada. Una comunidad entera salió a protestar para exigir plazos y una solución. Yo estoy durmiendo con mis 5 hijos, más mi nieta de 6 meses, en una carpa, ¿cachai? Hemos pasado frío. Más encima no tenemos agua porque mi casa se hizo tira a la cañería. Tengo que estar pidiéndole agua a los vecinos. No nos han ayudado en nada. Si nuestros hijos sufren, nuestros nietos están del día del terremoto afuera de la calle. Mi casa no se le hizo nada, pero vengo a apoyar a los iquiqueños porque la gente de Iquique están echadas, no hacen nada por la gente que están en desgracia. Los trabajadores y vecinos marcharon por las calles de Iquique en señal de protesta y enojo. Y estas son las razones. Se destruyeron hogares, también fuentes laborales, escuelas y caminos, también embarcaciones. Este hombre perdió su bote y aún no lo puede recuperar. Desde que ocurrió el incendio en Valparaíso, se dejaron de Iquique, como que se olvidaron. Se sintió que se olvidaron un poco de Iquique, porque nombraban Valparaíso. Incluso demoraron menos de, ¿cuánto? Como 48 horas en ya darle una solución. Le llegaron medias aguas, dinero para la gente que ¿cómo se llama?, que va a afectar en Valparaíso, no, y a nosotros aquí todavía nada. Se fue al suelo el trabajo de años. El 80% de las embarcaciones de la caleta Riquelme resultaron dañadas. Más de 300 pescadores quedaron de brazos cruzados. El gobierno comprometió recursos por sobre los 1.300 millones de pesos para materiales y reparaciones. Mientras eso se concreta, ellos reparan los daños que dejó el tsunami. Casi 300 viviendas quedaron inhabitables en Alto Hospicio. A ellos les dijeron que sus hogares estaban inhabitables por problemas anteriores al terremoto. Increíblemente, después del sismo, les plantearon todo lo contrario, pese a que los daños se multiplicaron. Tenemos certificado de que no pudimos habitarlo y ya ahora nuevamente los dicen que son habitables. ¿De qué estamos hablando? Me acuesto tipo 3 de la mañana acá en el sillón. Después aquí me pongo a mirar tele, me dan las 5, 5 y media, recién pego una pestaña, a las 7 ya estoy levantada, porque no se puede, pues si uno ya desde que fue el terremoto hasta anoche, yo todavía le duermo acá sentada en el sillón. Lo que más les duele, dicen, es la falta de respuestas. La sensación de abandono ronda entre ellos. No existen plazos. Mucha impotencia, porque la gente, ¿cuántos años trabajó para poder tener su casa, tener sus cosas, y que todo lo pierda de un día para otro en 24 horas, porque toda la gente vive en la calle?
¿Y cómo resolver el problema de la vivienda? Se preguntan si los arriendos, que ya eran caros después del terremoto, subieron un 30%. 264 familias que van a tener que vivir en campamentos transitorios con una vivienda, ¿cierto?, de emergencia, donde he exigido al gobierno que tiene que tener luz propia, agua propia y evacuación de agua negra propia, porque si no se convierte en un problema sanitario. Les prometieron viviendas de emergencia, solo se han construido cerca de 20 en la comuna. Se levantan 140 y según la autoridad deben estar listas dentro de la próxima semana. Estas son las únicas mediaguas que se han construido, se requieren cientos. Igual pena, porque en el fondo estamos en la calle y no sé hasta cuándo vamos a tener que esperar después que lo entreguen y vamos a ver dónde y cómo vamos a quedar acá en el fondo. Y después cuánto tiempo vamos a tener que esperar para ver si recién los van a construir de nuevo los departamentos. El diputado Renzo Trisotti ha criticado la forma en que se ha llevado adelante la emergencia. Mientras tengamos gente viviendo en la calle, mientras tengamos gente que tiene miedo de volver a sus viviendas porque las paredes se han caído, sin duda que sigue siendo un tema país. Por eso les vuelvo a repetir que en Tarapacá la emergencia hasta el día de hoy se mantiene. Para agilizar la reconstrucción, el gobierno designó un delegado presidencial. Ya conoceremos la visión de la autoridad. El drama en las zonas afectadas es el mismo, familias enteras que no tienen un lugar donde ir. Son propietarios, allegados y arrendatarios que siguen durmiendo bajo delgadas carpas y que tienen el temor de no saber cuándo va a ser el día que va a llegar la solución. Y si de día todo es complejo, ¿qué decir de las noches? Bajan las temperaturas, reina la incomodidad, a veces la resignación. En el recinto del estadio de Iquique, las familias siguen en la misma condición que hace un mes. Hace frío también, pero estamos más seguros acá que estar en nuestras casas, porque en nuestras casas está, al menos donde vivo acá arriba, está la casa toda quebrada. Y esa molestia se ha traducido en protestas y esas manifestaciones de disconformidad en el enfrentamiento directo entre pobladores. Es angustia, dicen. A un montón de gente está perjudicando acá. Usted está durmiendo en su casa, usted está durmiendo en su casa, la autoridad está durmiendo en su casa, la autoridad está durmiendo en su casa. Yo llevo 30 días durmiendo en la calle con la guagua, porque la autoridad se esconde. Vayan a las casas. Hace unos días bloquearon la única vía que va de Iquique a Alto Hospicio y que también registra problemas. Hasta 2 horas se puede tardar por un trayecto de solo 9 kilómetros. Su reparación tardaría al menos hasta octubre. Quisieran algo pronto porque esto va a durar supuestamente 8 meses y ya es demasiado. Esta semana esta mujer deberá pagar el primer dividendo de una casa que ya no existe. Porque es toda la inversión de la vida de uno, de la familia, de todos los sueños que uno tenía de venirse para acá. ¿Qué vamos a hacer? Así como están de dañados los departamentos, por lo menos los que están a este lado, por el lado de Chipana, ¿qué es lo que conviene? Que los demuelan, porque ¿quién nos asegura a nosotros que si nosotros reparamos no venga nuevamente otro terremoto o algo más fuerte y se venga todo abajo? En la región hay establecimientos que siguen sin clases y los alumnos no tienen fecha de regreso. La emergencia es prioridad, dice el delegado presidencial. Yo creo que no hay un abandono, la determinación de un delegado presidencial para reforzar la actividad de apoyo a Tarapacá van reflejando la permanente presencia del gobierno. Es lo que piden las familias. Al menos en la salud se ha dado respuesta a algunas urgencias quirúrgicas en este recinto modular del Ejército, mientras se repara el daño en el hospital regional. Hay una sensación de olvido en el norte del país, dicen sus vecinos. No están dispuestos a que esta realidad siga consumiendo sus vidas. No es digno para nadie, dicen. Vamos a trabajar con la reposición de las viviendas que resultaron totalmente dañadas y la generación de nuevos proyectos habitacionales que permitan albergar a familias que han sido damnificadas y quedan arrendatarias o allegadas. Al mismo tiempo, hemos dispuesto de los montos de los subsidios para que estos proyectos se empiecen a ejecutar. Y para las viviendas nuevas hemos planteado un subsidio de 850 unidades de fomento, más los recursos destinados a la habilitación de los terrenos donde se emplacen.
Nadie quiere pasar otro mes recordando que 2 fuertes terremotos terminaron con la comodidad de sus vidas, en muchos casos con la dignidad de familias enteras que siguen esperando una solución que dicen ha tardado más de la cuenta. El aire limpio es un derecho, el más básico, y por eso se busca limpiar las ciudades más contaminadas de Chile. Los programas del gobierno se van a aplicar en los próximos 4 años, principalmente en el sur del país, lo que va a permitir responder de manera más oportuna ante episodios críticos, también disminuir las emisiones y de esa manera garantizar mejores condiciones esenciales. La idea es terminar con imágenes de este tipo, descontaminar las ciudades que en Chile presentan la peor calidad de aire. Por eso, en materia ambiental, el gobierno planificó sus 4 años de gestión, anunciando 14 nuevos planes de descontaminación, los que se implementarán especialmente en el sur de Chile, sector que por estos días solo cuenta con uno de los 10 programas existentes. Así, la región metropolitana en donde la norma será más estricta, Curicó, 10 comunas del Gran Concepción, Los Ángeles, Valdivia y Coyhaique serán declaradas zonas saturadas, lo que permitirá adoptar medidas para disminuir emisiones y garantizar la salud de la población. Sectores de Chile que se sumarán a otros que hoy están en etapa de anteproyecto, como el de Temuco, Padre Las Casas, Chillán y Chillán Viejo y Osorno, para generar todos juntos este nuevo mapa medioambiental, en donde se aplicarán los nuevos planes de descontaminación. Comprometernos con un aire más limpio para toda nuestra gente es mucho más que una medida técnica. Es apostar una nueva mirada de desarrollo, donde la calidad de vida y la salud de las personas es también una medida de progreso. Los 14 nuevos planes son medidas para el mediano y largo plazo. Para enfrentar los eventos críticos que ocurran este año provocados por la contaminación, se decretará una alerta sanitaria en zonas definidas entre el Maule y Aysén, la que estará vigente hasta el 31 de agosto y que permitirá adoptar medidas inmediatas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de medidas como la paralización de industrias contaminantes, la fiscalización para controlar uso de leña húmeda o la suspensión de clases de educación física, actividades deportivas al aire libre, entre otras. Medidas que irán acompañadas de una estrategia de calefacción sustentable, ya que mucha de la contaminación, y bien lo saben sureñas ciudades como Temuco, se origina por los elementos escogidos para elevar las temperaturas en los hogares. Este plan fomentará el uso de combustibles más limpios y mejor estándar en la construcción de las viviendas para que éstas sean más eficientes en términos energéticos. El sueño de muchos jóvenes en todo el mundo es entrar a una universidad norteamericana y quienes logran hacerlo seguramente pasan más tiempo en la casa de estudios que en su propio hogar y por eso en Estados Unidos preocupa lo que está ocurriendo al interior de las instituciones académicas. Varias de ellas están siendo ahora investigadas por abuso sexual que involucra a profesores y alumnos. Natalia López nos amplía. Pasa hasta las mejores familias y, por qué no decirlo, pasa también en las mejores universidades del mundo. Harvard, Princeton, Dartmouth son solo algunas de las 55 casas de estudio que están bajo la lupa de las autoridades norteamericanas. El Departamento de Educación estadounidense las cuestiona por su manejo ante numerosas denuncias de abuso sexual cometidos al interior de los campus, un delito que es más común de lo que parece. Siempre ando con algo para defenderme, pero nunca pensé en usarlo. Creí que mi mamá estaba exagerando cuando me dijo que lo llevara conmigo. Como hombre estoy tranquilo, pero no sé si las chicas puedan decir lo mismo. Esto parece un problema muy serio. Y claro que es serio porque según las estadísticas, 1 de cada 5 mujeres norteamericanas es abusada sexualmente durante los primeros 2 años de universidad. Y no solo eso, el problema es también que solo 1 de cada 8 violentadas lo denuncia. Es terrible pensar que nuestros estudiantes pueden ser abusados sexualmente. Cuando miras las estadísticas, sabes que tenemos un problema en todos los segmentos de la comunidad. La administración de Barack Obama está consciente de lo que ocurre en colegios y universidades públicas y privadas y por eso en enero de este año tomó las primeras cartas en el asunto. Anunció la creación de una comisión para la protección de estudiantes que hayan sufrido de violación o abuso sexual. La violencia sexual es mucho más que un crimen contra los individuos. Amenaza a nuestras familias, las comunidades y al país entero. Lo que se busca ahora es fomentar un rol más activo por parte de las universidades a la hora de prevenir y responder ante las denuncias, especialmente los estados de California, Colorado, Massachusetts, Pensilvania y Nueva York, que encabezan este triste récord.
Faltan 41 días. Buenas noches, ¿cómo les vaya? 41 días. Hoy, a las 9:30 de la mañana en punto, comenzó la etapa final de la Operación Brasil 2014. Sampaoli reunió a los primeros 11 jugadores de la selección chilena y vamos en este mes de mayo a conformar un grupo de 30 para luego elegir a los 23 que van en definitiva a representar a Chile en la Copa Mundial de Fútbol. Millar y Paredes están listos. Vamos a observar. Lo que pasó en Sudáfrica me parece que ya es parte del pasado. Millar. ¡Golazo! Seguramente Rodrigo Millar no olvida aquel 25 de junio del 2010. Ese día ingresó a la selecta lista de jugadores chilenos que han convertido goles en un mundial de fútbol y además era protagonista de la clasificación chilena a la segunda ronda de Sudáfrica. No, más allá del gol y de todo el trabajo que se hizo hoy, me parece que merecíamos pasar. Ahora a sus 32 años fue nominado sorpresivamente por Jorge Sampaoli y sabe que tendrá que ser descollante los entrenamientos para convencer al técnico de La Roja. Sé que va a ser una competencia súper dura y no solo en el puesto de volante, me parece que en todas las líneas hay muchísimos jugadores y de muy buena calidad. El arribo del chino fue cerca de las 6 de la madrugada y de ahí directo a Juan Pinto Durán porque en la mañana se reunió con el resto de los 10 nominados. 1 a 1 llegaron los 11 llamados en esta pasada por Jorge Sampaoli. Desayuno en Pinto Durán y directo a la cancha. Garcés y Hernández, los dos de O'Higgins por un lado, Johnny Herrera solo por el otro. Un suave trote para calentar y luego la respectiva elongación. Cada jugador sabe que serán días de definiciones. En defensa, por ejemplo, hay varios que se juegan su chance, como José Rojas, Enzo Andía o el mismo Marcos González. Un aspecto importante para Sampaoli será la altura. El nivel que es un mundial se marca mucho la diferencia con el tema de la estatura, de la envergadura física de los otros jugadores. Y sé que tengo una pequeña ventaja, pero no lo es todo. Tengo que demostrar ahora en cada entrenamiento, en cada partido que haya, que puedo hacer valer esa pequeña ventaja que tengo. Los 3 arqueros que hay en Pinto Durán luchan por 2 cupos. Johnny Herrera y Christopher Toselli están un paso adelante de Paulo Garcés. En medio campo, Pablo Hernández y Rodrigo Millar serán mirados con especial atención para ver si se ganan un puesto. En el puesto donde yo juego hay volantes que están jugando a gran nivel y seguramente veían ellos cosas que no veía a mí, y obviamente el rendimiento que yo tuve en México claramente me ayudó para poder estar en esta nómina. En el ataque, estos dos hombres se juegan un cupo. Esteban Paredes o Gustavo Canales tendrán la oportunidad, en el caso del delantero de Unión Española, de jugar su primer mundial, o en el caso del de Colo-Colo, representar a Chile por segunda vez en una cita planetaria. ¿Cómo te sientes en lo físico? Todo bien, por ahora todo bien, todo tranquilo. Estas imágenes corresponden al Chile-España de Sudáfrica 2010. Ambas escuadras se verán nuevamente las caras en Brasil y un titular de los hispanos, como Sergio Busquets, habló de La Roja chilena. Chile es una gran selección que juega un sistema diferente a lo que estamos acostumbrados y siempre que hemos jugado contra ellos pues nos han creado problemas. Y por supuesto que Chile tiene opciones de ganar a España. Serán semanas de tensión porque cada uno de los nominados se juegan su chance de ir al Mundial. La prenómina será pública el 13 de mayo, mientras que la lista final de los 23 se conocerá el 2 de junio y el 5 del mismo mes La Roja parte a Brasil para estar concentrada en Belo Horizonte. En los próximos días, poco a poco, van a ir llegando los futbolistas que actúan en Europa en la medida en que concluyan su participación en las distintas ligas. Y continúan las repercusiones por la salida, si no inesperada, pero sí rara, de Milovan Mirosevic de la Universidad Católica. Cuando el jugador alegó que en 4 minutos lo habían despedido, los hinchas de Católica dicen, ¿de qué manera? Este no es modo de echar por la ventana a un referente de la Católica. Veamos la nota de Michel Ferrú. El arquero la deja, nada más está el gol de Mirosevic. ¡Gol! Deja San Carlos de Apoquindo Milovan Mirosevic, aquel cruzado que debutó por la franja en 1997 y que años más tarde levantó el título de la Apertura 2002. En ese entonces ya habían indicios de que nacía un nuevo ídolo, el la UC. Con Milovan Mirosevic levantando la copa.
Entre idas y vueltas al club, el Milo se convirtió en ídolo definitivamente el 2010, siendo capitán, goleador y figura de aquel plantel campeón del torneo nacional. Sin embargo, hace 2 días la noticia no fue de triunfos ni de copas. Esta vez fue de dolor. Sí, porque a Mirosevic no le renovaron el contrato y su partida remeció al mundo cruzado. Chico que todavía tiene 33 años, o sea, está vigente para seguir jugando. Él tiene valores que se inculcan permanentemente en una institución como la de la Católica, o que se jacta de tenerlo, y lamentablemente perderlo me parece un despropósito, me parece una mala decisión. Así como Dante Poli, muchos le brindaron su apoyo. Los hinchas descargaron su descontento por las redes sociales con un banderazo virtual. Asimismo, sus ex compañeros de equipo Jorge Ormeño y José Luis Villanueva hicieron lo suyo. En una reunión de menos de 4 minutos, la dirigencia cruzada le informó a Mirosevic su salida del club luego de su nivel exhibido en el torneo de clausura, el que arrojó 14 partidos disputados, anotando 2 goles y sufriendo 2 expulsiones. Mediante un comunicado, la dirigencia cruzada argumentó su decisión, destacando que le darán prioridad a jugadores más jóvenes de la franja. Yo encuentro que se caen en el comunicado. El comunicado lo encontré que fue frío y que dejó harto que desear. Y yo creo que hoy día las comunicaciones no son de papel. Después hay un club que está detrás, hay hincha, y en ese sentido me parece que una conferencia de prensa era bastante más apropiada, porque las comunicaciones, te insisto, no son de papel. Por ahora el volante busca equipo y suena fuerte en Unión Española. Con más de 300 partidos disputados con Católica y 95 goles, el Milo, el último gran ídolo cruzado, deja la precordillera para ir en busca de nuevos desafíos. O sea, la persona que reciba al Milo, el club que tenga la suerte de contar con el Milo, va a tener un jugador que de todas maneras le va a agregar mucho valor desde lo deportivo y lo humano, porque el Milo de verdad es más que un jugador de fútbol, es mucho más que eso. Y saltamos de inmediato a la olla de Asunción en Paraguay, donde Cerro Porteño dejó escapar una oportunidad de oro, perdió frente a Cruzeiro por 2-0. Dedé, veíamos convirtiendo el primer gol para los brasileños, y Dagoberto el segundo. Ganó Cruzeiro por 2-0 a Cerro Porteño en la ida. Los paraguayos habían empatado en Brasil, clasificó Cruzeiro para la ronda de 8 mejores. Fíjense ustedes que en el estadio Arena de Porto Alegre, el Gremio, con este gol de Dudú, le ganó a San Lorenzo por 1-0. En la ida, los argentinos habían ganado por idéntico marcador. Hubo que hacer serie de penales. El entrenador de San Lorenzo, el patón Edgardo Bauza, fue al camarín. No quiso ver la serie de penales. Ganó San Lorenzo por 4-2, y los argentinos han puesto a 3 equipos, Lanús, Arsenal y San Lorenzo, en la ronda de 8 mejores. Mientras tanto, los brasileños han puesto solo 2. Le ha costado a Brasil en esta Copa. Veamos, por ejemplo, la suerte de Atlético Mineiro frente a Atlético Nacional. Se jugó en el Parque Independencia de Belo Horizonte y Atlético Mineiro ganaba por 1-0. En la ida, los colombianos habían ganado por ese marcador, por la mínima. Es decir, con este resultado clasificaba el equipo brasileño. Pero a los 43 minutos del segundo tiempo, Jefferson Duque anotó para los colombianos y Atlético Nacional avanzó a la siguiente vuelta. Empate a 1. Y ahora nos vamos a la Europa League. Ya sabemos que la Juventus de Vidal quedó eliminada a manos del Benfica, empate a 0 en Turín. El Sevilla necesitaba ganar por 3-0. Veamos la historia. El argelino Fegulí, tras gran jugada de Eduardo Vargas, considerado uno de los mejores del partido. Ahí está el abrazo del chileno. 1-0 arriba el Valencia. Jonás de cabeza, 2-0. El Valencia ganando el partido e igualaba en el marcador de la ida, porque había ganado el Sevilla por 2-0. Le faltaba un gol al Valencia y lo conseguía en esta jugada, ahí en la boca del arco, el francés Mathieu. Convertía a los 24 minutos del segundo tiempo. Locura en el Mestalla. Tarea hecha, señores. Miren ustedes,
Pizzi y el chileno Suárez, la dupla técnica, felices en el banco, pero esto ocurre a los 94 minutos, 4 de tiempo corrido. En el agregado anota Mbia, el camerunés, y clasifica el Sevilla. El fútbol siempre se encarga de escribir historias increíbles cuando uno menos se lo espera. ¿Cuál será la historia que va a escribir Manuel Pellegrini mañana en un decisivo partido de la Liga Inglesa? Se lo contamos en un minuto. Faltan 2 fechas para que termine la Premier League, el campeonato británico de fútbol. Resulta que el Manchester City tiene una ventaja. El equipo de Pellegrini tiene un partido pendiente que juega el día 7 de mayo. Pero mañana es el match decisivo. El Everton, quinto en la tabla de posiciones, el equipo de Liverpool, en la ciudad de los Beatles, es el rival de Pellegrini. Así que gran parte de su opción a ser campeón, a obtener el título, se lo juega mañana al mediodía de Chile. En una liga en la que el Liverpool ya acariciaba el título, la última fecha cambió todo. El Chelsea de Mou vencía al puntero y minutos más tarde el Manchester City hacía la tarea y derrotaba al Crystal Palace. Los cambios: ahora si el cuadro de Pellegrini gana sus 3 partidos restantes, será campeón de la Premier League. Cada vez que se está peleando por un título, la presión es la misma. Por supuesto que cuando tienes 1 o 2 partidos por jugar, la presión siempre va creciendo. La ruta al primer título de Liga del Ingeniero en Europa tendrá al Everton como primer escollo, el partido pendiente ante el Aston Villa y finalmente el choque frente al West Ham United. Los Citizens dependen de sí mismos para levantar el 4º trofeo de Premier League en su historia. Sabemos que nos quedan 3 partidos para el final y lo importante que es empezar ganando este sábado. No podemos fallar ahora. Hemos esperado mucho tiempo para que llegue este momento. El rival de turno del City, Everton, en tanto, viene de caer ante el Southampton, pero ojo, están en zona de clasificación a Europa League y si ganan quedarán a un paso de acceder a la ronda previa de la Champions. Estamos totalmente centrados en recibir un partido muy importante de un equipo que está peleando por el título. Será una prueba espectacular. Everton está jugando por clasificar a la Champions League y a la Europa League y estamos seguros que vamos a tener un partido muy difícil mañana. Willian lo coloca en la caja, fuerte gol. ¡Gol! El Chelsea ante el Norwich y el Liverpool frente al Crystal Palace intentarán alargar la definición en sus respectivos duelos un fin de semana más. Ante Everton, este sábado a las 2 de la tarde, hora chilena, el City buscará concretar el paso más importante en la recta final hacia el título de la Liga. Y mañana le informamos del sábado de la verdad para Manuel Pellegrini. Ojalá que le vaya bien a nuestro compañero en el Mundial. Muy bien, terminamos el bloque con 3 puntos suspensivos, me parece muy bien. Chao, Amaro. Chao, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida estamos de vuelta, no se vayan. Bueno, se viene la lluvia en Valparaíso y los damnificados están tomando resguardos. Con nylon, latas, cubren las mediaaguas para así evitar que se filtren. Trabajos que se realizan en medio de los escombros y un panorama aún desolador. Aunque siempre hay espacio para las buenas noticias. Este viernes, un porteño celebró el primer tijeral del Cerro Merced. Pedro Garrido con la nota. Atrás quedaron martillos y clavos para Gino. Lejos del desolador panorama de su casa envuelta en llamas, junto a su hijo solo desea celebrar. Sin querer, hoy se convierte en el organizador del primer tijeral del Cerro Merced, uno de los más afectados por el reciente incendio. Los conoció días antes, lo ayudaron a levantar su casa y en menos de 24 horas comparten un simbólico asado, ejemplo de esfuerzo y compromiso de miles de voluntarios que continúan apoyando a los damnificados. Ellos me ayudaron, a reconstruir mi vida, la vida que tenía con mi hijo. Y les damos las gracias. Estamos haciendo el primer tijeral aquí en el Cerro Merced, desde el primer día que se siente olor a carne en el cerro. Como Gino, son cientos de porteños que se preparan para recibir las precipitaciones anunciadas para este fin de semana. Todo sirve a la hora de impermeabilizar sus viviendas y los improvisados campamentos, convencidos que saldrán adelante.
estamos cobijando con nylon, ya algunas media agua están paradas y con frazada. Igual pasamos harto frío pasamos, dormimos bien abrigados, ¿no? ¿Se visten para dormir? Sí, dormimos arreglados con todo. Nos llama hasta el perro encima. Hoy día la idea es que las familias puedan forrarlas, puedan de alguna manera impermeabilizarlas, y luego de eso también vendrá la posibilidad de que las familias, cada una de manera individual, dentro de la próxima semana puedan ir contando ya con una solución sanitaria. Soluciones temporales para uno, mientras otros ven la oportunidad de progresar y dar un mejor futuro a sus hijos. Hay que trabajar, ¿no? Por los niños. Está la carpa aquí, la carpa se humedece. Sí, hay que hacer rápido, ¿no? Para trabajar. Estoy contenta, feliz. Esta noche, si Dios quiere, voy a dormir bajo techo y nada, pues, y con harta esperanza y salir adelante nomás, pues. Revivir las quebradas como espacios públicos que sean seguros y espacios públicos que tengan una doble funcionalidad, para subir en caso de problemas en el mar, pero también para que puedan escurrir las aguas de manera segura. Trabajos de reconstrucción que continúan durante los próximos días a la espera de concluir con las 1000 viviendas de emergencias instaladas previas al inicio de las lluvias. Y quién sabe cuántos tomarán el ejemplo de Gino y junto a una parrilla y amigos celebrarán el milagro de la reconstrucción. Bueno, y vamos de inmediato a 24horas.cl para que Sebastián Marchán nos cuente qué ha sido lo más visto de la web. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Amaro? ¿Cómo estás? Buenas noches, así es. Vamos a ver lo más visto de nuestro portal 24horas.cl. Le hablamos precisamente de WhatsApp porque es una red de mensajerías que sí tiene reglas, y para quienes no lo sepan, romper las normas de uso de esta aplicación puede significar incluso ser expulsados de ellas. En otras palabras, nuestra cuenta y número puede ser bloqueado por el mismo servicio de WhatsApp. ¿Qué faltas pueden implicar una expulsión? En 24horas.cl tenemos una nota en que les contamos cuáles son estas normas que WhatsApp exige cumplir y qué tipo de uso puede ser causal de quedar fuera de este servicio. Cambiamos de tema y nos vamos a Estados Unidos porque estas imágenes de Baltimore causaron gran conmoción. Un gigantesco hoyo prácticamente hace desaparecer una docena de autos, faroles, postes de luz y la vereda de toda la calle. Este completo video, por supuesto, lo pueden encontrar en nuestro portal 24horas.cl, Amaro. Francamente increíble. Muchísimas gracias, Sebastián. Chao, que esté bien. Chao. Bueno, y como siempre, a nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Y bueno, terminamos con un aplauso, ¿verdad?, a Ignacio, que es uno de los integrantes aquí en el set de 24 horas. Muy buenas noches.